Bienvenidos a la guía del emprendimiento. En esta oportunidad vamos a ver lo que son los proyectos de inversión. En nuestra propuesta 4.2c, veamos entonces cuál es la finalidad de un proyecto de inversión. Según los autores Zapas y Zapachay, un proyecto busca recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las desventajas y las ventajas de asignar recursos a una determinada idea de inversión o proyecto de inversión. Entonces, a continuación vamos a desarrollar esta propuesta en su versión 4.2c que les estamos presentando, que se refiere a lo siguiente: que nuestra propuesta para la elaboración de un proyecto de inversión incluye primero dos estudios, el estudio de mercado y el estudio técnico. Después, dos estimaciones, que es la estimación de producción y ventas y la estimación de costos de producción. A continuación, dos estrategias, que es la estrategia de comercialización y la estrategia de marketing. Y finalmente, dos evaluaciones, que son las evaluaciones de intangibles y la evaluación financiera. Vamos a ver rápidamente, pero en forma muy a profundidad, cada uno de estos temas. Sin antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal, darle me gusta, porque es la única forma en que ustedes tal vez nos pueden apoyar en forma sin que les cueste nada, ¿no? Veamos. Los dos primeros estudios, como ya les dijimos, son primero el estudio de mercado, es el fundamento de todo proyecto de inversión. A continuación, el estudio técnico. Vamos a desarrollar ahora paso por paso cada uno. Veamos, el estudio de mercado, ¿qué incluye? Incluye primero la descripción del producto. Nosotros, digamos, utilizando una definición de la economía, consideramos al producto como tanto el bien o el servicio que vamos a producir. Entonces, en esta primera etapa lo que se hace es describir a profundidad qué tipo de bien o servicio vamos a producir para ofrecerlo al mercado. Posteriormente hacemos un estudio del mercado que tiene este producto que nosotros pensamos sacar, ya sea que sea un producto que ya existe en el mercado o ya sea un producto innovador. En ambos casos nosotros tenemos que hacer una evaluación del área y el sector al cual corresponde el bien o servicio que estamos pensando ofertar al mercado. Posteriormente se hace dentro de este estudio de mercado lo que es el estudio de la demanda, es decir, cuál es el consumo actual o potencial de este bien o servicio. Asimismo vemos lo que es el estudio de la oferta, o sea, la oferta o la competencia a la cual nuestro bien o servicio y por ende nuestra empresa se va a enfrentar en el mercado. Ya como les acabo de decir, no importa si este es un producto ya existente o es un producto innovador. Siempre en el mercado vamos a encontrar una competencia, que así no sea directa, puede ser de bienes sustitutos, por ejemplo, ¿no es cierto? O de bienes complementarios. Entonces sí se tiene que hacer este estudio. Y lo fundamental dentro del estudio de mercado es realizar un trabajo en profundidad de lo que es el estudio de proveedores. ¿Por qué? Nosotros necesitamos en este aspecto sí tener información de primera mano sobre quiénes van a ser nuestros proveedores de materias primas e insumos, e incluso si es necesario de mano de obra. Por ejemplo, imaginemos que queramos hacer software, entonces es muy importante conocer quiénes son esos programadores que pueden venir a trabajar con nosotros. Por tanto, un estudio del mercado laboral de programadores sería muy importante en este caso. A continuación veamos lo que es el estudio técnico. ¿Qué incluye el estudio técnico? Vamos a ver. Primero tenemos que describir en forma muy detallada las características técnicas del bien o servicio que pensamos ofertar al mercado, para demostrar de esa forma que realmente nosotros conocemos el tema al cual nos estamos metiendo. ¿Por qué? Porque tiene que tomarse en cuenta que un proyecto de inversión generalmente se elabora también con la finalidad de buscar ya sea un financiamiento directo o un financiamiento, digamos, a través de entidades financieras.
Por tanto, nosotros tenemos que desarrollar adecuadamente esta parte. A continuación, en el estudio técnico es importante definir lo que es el proceso productivo, es decir, cuáles son las etapas a través de las cuales se produce o desarrolla el bien de servicio o servicio que estamos pensando ofertar al mercado. A continuación, es importante definir la localización, es decir, dónde va a estar ubicado nuestras instalaciones. Si son, por ejemplo, de un bien o servicio, primero habrá que definir las instalaciones de producción o la fábrica, como se conoce popularmente, ¿no? O nuestras oficinas si fuera un servicio. Luego necesitamos definir la tecnología. ¿A qué se refiere esto? Como se diría en contabilidad, a la inmueble, maquinaria y equipo que requerimos nosotros para producir el bien y servicio. ¿Por qué? Posteriormente vamos a necesitar realizar un costeo de cuánto nos va a costar cada etapa de la inversión requerida, ¿no? De los rubros de la inversión, para definir, digamos, cuánto nos va a costar en total implementar la empresa que estamos pensando desarrollar. Asimismo, la infraestructura. ¿Por qué? Porque necesitamos definir las áreas donde se van a instalar las diferentes máquinas o equipos o instrumentos en base al proceso productivo. Es por eso que este estudio técnico no es, igual que el anterior estudio de mercado, no es algo que se hace por etapas o se hace por separado, no. Es una sola unidad donde tenemos que definir absolutamente cada una de las características requeridas para poner en marcha o implementar nuestra idea de negocio o proyecto de inversión. Y finalmente, ¿para qué nos sirve este estudio técnico? Para definir en forma casi exacta lo que es la capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? Viene a ser la máxima capacidad productiva que vamos a tener por periodo de tiempo. Por ejemplo, yo puedo montar una fábrica de quesos y tengo que, mi capacidad instalada me dirá cuántos kilos de queso, ya sea por semana, por mes o por año, puedo producir utilizando al 100% todos los implementos que hemos instalado en nuestra fábrica. Igualmente, en los servicios también, en base a diferentes métodos que vamos a ver posteriormente, también se puede definir cuántos servicios, es decir, cuántos clientes nosotros podemos atender. Por ejemplo, si es una empresa de prestación de consultorías, cuántas consultorías yo estoy en la capacidad de brindar en base a la instalación que tengo para mi empresa. Ahora, vayamos al siguiente ítem. Obviamente, invitándoles nuevamente a suscribirse al canal, que es la única forma en la que ustedes nos pueden dar demostrar que les gusta lo que estamos produciendo, ¿no? Este tipo de videos para ustedes. Veamos. A continuación vienen dos estimaciones. ¿Por qué se le llama estimaciones? Eso es bueno de aclararlo. ¿Por qué? Porque estos datos no son exactos. Estos datos se hacen generalmente a presupuestos que nosotros lanzamos en base al estudio de mercado que hemos realizado. Entonces nosotros vamos a realizar dos estimaciones. La primera es la estimación de producción y ventas. Y posteriormente viene la estimación de costos de producción. Como les he dicho, estos no van a ser exactos porque obviamente una vez que nosotros instalemos, implementemos, siempre va a haber variaciones, pero sí tienen que ser de la mejor calidad estas estimaciones porque en base a ello vamos a desarrollar todo el estudio a continuación. Veamos, ¿a qué se refiere la estimación de producción y ventas? En esto nosotros vamos a desarrollar primero un perfil del consumidor. O sea, nosotros tenemos al momento de tener nuestra idea de producción, ¿no? Nuestra idea de negocio, el bien o servicio que nosotros estamos pensando sacar al mercado tiene que estar enfocado en un determinado tipo de consumidor. Por eso nosotros acá necesitamos desarrollar el perfil ideal de nuestro consumidor. ¿Para qué? En base a eso poder poco a poco cuantificar. Y es justamente lo que hace
se hace a través del proceso de segmentación. Voy a segmentar a toda la población que está dentro de mi área de mercado para tratar de identificar el tamaño que compone estos potenciales consumidores que tenemos. Con todo esto recién podremos realizar un programa de producción, que este programa de producción, como podrán imaginarse, tiene que estar en relación a los estudios que hemos realizado, tanto al estudio de mercado como al estudio técnico. Y finalmente, esto nos lleva a definir un programa de ventas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el proceso productivo puede ser muy diferente al proceso de ventas. Es decir, que no necesariamente un día se produce una cierta cantidad de bien o servicio y al día siguiente se está vendiendo todo, como ustedes imaginarán. Por eso es necesario diferenciar lo que es el programa de producción, es decir, cómo se va a ir produciendo, cuánto se va a ir sacando, ya sea por día, por semana, por mes, y toda esta producción que se está obteniendo, cómo se va a ir vendiendo. Por ejemplo, ustedes ya saben que los fines de semana generalmente es el periodo en que más se vende, sobre todo en el tema de productos. En cambio, en el tema de servicios, normalmente es durante la semana en la cual se puede obtener más clientes. Entonces, no necesariamente el programa de producción y el programa de ventas tiene que ser exactamente igual. Esto nos va a ayudar también al final a poder realizar un adecuado proceso en nuestra evaluación financiera de la idea de negocios que estamos desarrollando. Veamos. La estimación de costos de producción ya también se basa fundamentalmente en el costo de nuestras materias primas. Vamos a ir desarrollando poco a poco los costos que incluyen. A continuación, los costos de los insumos. Ya saben cuál es la diferencia entre materias primas y los insumos. Las materias primas son las que generalmente, sobre todo en el caso de bienes, ¿no? Bienes físicos, son aquellos materiales que se incorporan directamente al bien producido. Los insumos no necesariamente se ven o son fáciles de determinar dentro de un bien producido. Por ejemplo, si utilizo aceite para engrasar las maquinarias, esto tú no lo vas a ver en una casaca, ¿no es cierto? Esa es la diferencia fundamental entre materias primas e insumos y es por eso que se hace un estudio detallado y por separado. El costo de mano de obra también tenemos que definir. En base al, ¿se acuerdan que ya hemos dicho antes que tenemos que hacer un estudio del mercado de proveedores? Justamente. También de proveedores de mano de obra, habíamos especificado. En ese estudio definiremos actualmente en el mercado laboral cuál es el costo de la mano de obra del tipo de capital humano que nosotros requerimos para nuestra empresa. Entonces, esto se tiene que definir muy al detalle en lo que es la estimación de costos de producción, que aunque no sean exactamente los que nosotros vamos a terminar pagando al momento de empezar la empresa, ya vamos a tener una referencia muy clara de lo que es estos costos en el mercado, ¿no? En la vida real, como quien diría. Para determinar estos costos de producción hay diferentes métodos. El primer método, por ejemplo, sobre todo en el caso de industrial, es el de costos fijos y costos variables. Este método se utiliza sobre todo cuando el costo fijo es muy elevado en el proceso productivo. Me explico para quienes no entienden esto del costo fijo. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, cuando se utilizan maquinarias muy costosas para producir. Por ejemplo, en el caso de textiles, se requieren máquinas de coser, bordadoras, remalladoras. Estas máquinas generalmente son muy costosas. En cambio, lo que es los costos variables, es decir, lo que viene a ser ya también los materiales e insumos, por ejemplo, la tela, los hilos, generalmente pueden ser de muy bajo costo. Entonces, este método nos ayuda a diferenciar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer un análisis en base a los costos fijos y costos variables del costo medio de producción y del punto de equilibrio. En este tipo de análisis de costos es muy importante definir el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio?
aquella cantidad en la cual tú puedes llegar a definir que vas a empezar a tener ganancias. Porque como les he dicho, como la inversión en maquinaria, en inmueble, en equipo es tan alta, tú puedes estar vendiendo bastante en el mercado, pero si no llegas a superar esa cantidad de tu punto de equilibrio, igualmente fracasas, por más exitoso que te esté yendo en el mercado, ¿no es cierto? Si no se cubren los costos fijos, puedes llegar a fracasar. Por eso es muy importante. A propósito, aprovecho la oportunidad para decirles, ustedes definan de todo lo que se expone en este video, qué temas les gustaría desarrollar y nosotros los vamos a desarrollar con mucho gusto para, digamos, solventar vuestras dudas. Otro método es el de costo directo y costo indirecto. En este caso ya también se hace mucho hincapié en los materiales o insumos que se utilizan directamente, que se incorporan directamente al bien o servicio producido. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, al hacer este análisis por el otro lado de los costos indirectos, por ejemplo, ¿cómo podría yo minimizar mis costos indirectos? ¿Para qué? Para poder reducir mis costos de producción y obviamente poder salir con mayor competitividad al mercado con precios más económicos. Si es que estoy yendo en una estrategia, obviamente, de liderazgo en costos, ¿no? Es diferente si yo voy por el tema más de enfocarme a un mercado, digamos, de mayor renta, ¿no? Que eso lo vamos a ver en su oportunidad. Todo esto me permite, ¿qué? Determinar mi costo unitario de producción, porque solo yo sabiendo cuánto me puede costar cada unidad del bien o servicio que voy a producir, voy a poder comparar este costo unitario con el precio de venta. Si es un producto que ya se vende en el mercado, yo voy a tener que atenerme al precio actual que está en el mercado. Es importante tener un costo de producción mucho más económico. Veamos entonces a continuación lo que corresponde a lo que son nuestras dos estrategias. Para nosotros, para que esta idea de negocio que estamos desarrollando pueda entrar fácilmente al mercado, necesito yo desarrollar dos estrategias. La primera es la estrategia de comercialización y la segunda la estrategia de marketing. Ambas yo sé que ustedes ya las conocen, acá vamos a desarrollarla igualmente en forma breve, pero digamos con mucho detalle. Primero veremos en lo que es las estrategias de comercialización. Lo primero es la presentación del producto. Ustedes ya saben que hoy en día un mismo pantalón, simplemente poniéndole la etiqueta de una marca conocida, dobra o triplica su precio si no es más, ¿no es cierto? Entonces la presentación del producto es muy importante, no solo en el empaque, sino en el etiquetado del producto. Y también no solo se refiere a eso, este tema, sino también a los diferentes envases, por ejemplo, en productos que se venden por kilo, medio kilo, cuarto kilo, ¿no? O las gaseosas que se venden en base a diferentes tamaños, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo que hacer un adecuado estudio de la presentación con vistas a que mi producto pueda ser fácilmente identificado en el mercado. A continuación, ¿cuál es la estrategia genérica? Ya les había hablado antes, ¿no? Hay diferentes tipos de estrategia genérica. Una que es liderazgo por costos y el otro que es enfocado a la masa, digamos, de mayor capacidad adquisitiva, ¿no? O sea, puedo vender lo más barato posible para vender mayor cantidad, ganar poco por unidad, pero vender mucho y así ganar plata. O puedo elevar mis precios, ¿no? Para que sea un producto exclusivo. Vendo poco, pero como tengo un mayor margen de ganancia por unidad, obviamente también puedo ser muy exitoso y muy rentable en el mercado. Entonces, eso me define la estrategia genérica. Los canales de distribución, antes de empezar, o sobre todo si yo estoy pensando sacar un bien físico, necesito definir bien ya mis canales de distribución. Es decir, si yo voy a tener una fábrica para la producción de un determinado bien, yo ya tengo que saber a quiénes voy a ir a distribuir. Ya debo tenerlos adecuadamente identificados. Por eso es muy importante
hacer un estudio de los canales de distribución. También este estudio se hace a nivel en el estudio de mercado cuando hacemos una prospección de nuestra competencia desde la oferta, ¿cierto? En este caso ya también estamos hablando de los canales de distribución para nuestro producto, para nuestra idea de negocio. Las formas de pago. Hay muchas empresas que han fracasado solamente siendo muy exitosas a nivel de producto, han fracasado porque no han definido adecuadamente sus estrategias, sus técnicas o sus formas de pago. ¿A qué nos referimos? Hay muchos sectores en la economía en los cuales te pagan en tiempo posterior, digamos, una semana después, 15 días después, un mes y hasta 3 meses, ¿no? Sobre todo los grandes supermercados tienen esa estrategia como una estrategia de parte de ellos de financiarse gracias a sus proveedores. Entonces, a veces te pagan hasta 2 meses, 3 meses después. De tal forma que mientras ellos van vendiendo lo que tú les has proveído, con ese dinero ya ellos se van autofinanciando para mover toda su empresa. Entonces, si tú no estás, si no has definido bien, no porque a ti te dé la gana, sino en base al segmento de mercado al cual estás entrando, si no has definido bien tus formas de pago y no tienes, por ejemplo, como se dice, la espalda financiera suficiente para aguantar 1 o 2 meses sin recibir el pago y simplemente gastando en tus proveedores, comprando insumos y materiales, fácilmente antes de llegar al tercer mes, antes de llegar a cobrar, puedes terminar quebrando, ¿no? Porque no vas a poder mantener el proceso productivo de tu fábrica. Entonces es muy importante estos aspectos. Y finalmente, todo esto nos llega a definir el precio de venta. El precio de venta, y como ya les he dicho, si es un producto ya conocido en el mercado, si ya es un producto que es muy competitivo en el mercado, tendremos que determinar nuestro precio básicamente guiándonos por el mercado. O sea, el mercado nos va a imponer el precio. El caso típico del pan, ¿no es cierto? Si tú te pones a producir pan, no puedes sacar panes al doble de precio. ¿Por qué? Todo el mundo ya sabe cuál es el precio en cada mercado, en cada ciudad de un pan. Entonces, lo que tú haces más bien es tratar de sacar una mejor calidad, una mejor presentación de pan para que los clientes te prefieran a ti más que ir por el tema del precio. En cuanto a la estrategia de marketing, esto del marketing nosotros lo vamos a discutir en otros videos porque realmente ha habido muchos cambios en los últimos 30 años sobre lo que es realmente el marketing, ¿no? Acá nos estamos a nivel de un proyecto de inversión en temas, definiendo temas específicos dentro de la estrategia de marketing que serían los siguientes. Primero, definir la marca o brand. Todo producto, para poder llegar de alguna forma, aunque sea mínima, a ser competitivo en el mercado, tiene que tener una marca. Y esa marca hoy en día, lamentablemente, ya no solo es algo tan fácil como poner tus iniciales, ¿no? O sea, XYZ consultores y ya, no. Lamentablemente hoy en día, como nosotros hemos hecho un pequeño esfuerzo en este logo que pueden ustedes ver, ¿no? Por ejemplo, en el nombre de este canal, que es la guía del emprendimiento, que probablemente ustedes lo van a llegar a comparar con otros canales, ¿no? A continuación, por ejemplo, los logotipos y lemas. Nosotros también hemos hecho un logo que se adecua más a nuestra cultura, que tal vez este logo, por ejemplo, en otros contextos no pueda llamar la atención, pero al menos en el ámbito andino, sudamericano, latinoamericano, creo que puede ser reconocible, ¿no es cierto? Nosotros estamos tratando de utilizar en nuestro logo la figura de un quipu, que es lo que corresponde a nuestra historia, a nuestra tradición andina, ¿no? Entonces, es muy importante definir también este tipo de cosas hoy en día en todo mercado. A continuación se ve las estrategias de promoción. Generalmente la estrategia de promoción se refiere a que el consumidor potencial de mi producto pueda llegar a probar o a utilizar el producto que pienso yo sacar al mercado sin necesidad de comprar. Entonces, ustedes habrán visto, sobre todo
supermercados, estos gabinetes de degustación, ¿no? Cuando se te acerca alguien y te hace probar un tipo de queso, un tipo de aceitunas, una marca de vinos, etcétera, ¿no es cierto? Esas son estrategias de promoción, de llegar al consumidor para decirle, este es nuestro producto, pruébenlo y si les gusta pueden comprar, ¿no? Esa sobre todo, a eso sobre todo se refiere la promoción. Y a otros temas también que debemos definir en la estrategia de marketing. La publicidad ya es, teniendo sobre todo la marca, los logotipos y bien definido el producto que va, bien, ya les he dicho, ¿no? Producto para nosotros es el bien o servicio, ¿no es cierto? O sea, ya sea algo físico o un servicio intangible que se presta. Entonces, teniendo todo bien definido, nos va a ser fácil, en base a nuestra estrategia de marketing, sacar la publicidad para que la mayor cantidad de público o de nuestro perfil de consumidores potenciales puedan enterarse de la existencia de nuestro producto. A continuación vemos el tema de marketing digital. Esto es, nosotros discutimos bastante esta terminología de marketing digital, pero en realidad se refiere a la publicidad digital, ¿no? Es decir, en líneas generales a lo que es publicidad en Internet. Entonces, esto también nosotros hoy en día ya es indispensable. ¿Cómo llegamos a nuestro público a través de Internet? Ya sea a través de páginas, nuestras propias páginas web, o ya sea a través de las redes sociales, que es lo que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo en este momento, tratando de llegar a ustedes a través de diferentes redes sociales, en especial YouTube, ¿no? Que es donde nos sentimos más cómodos, digamos. ¿Qué es lo que busca? Al final, la estrategia de marketing es el posicionamiento de tu marca, de tu empresa. Y en base al posicionamiento de tu marca, como una cuestión natural, va a llegar el mayor consumo de tus bienes o servicios que estás ofertando o que piensas ofertar al mercado. Entonces, no se olviden, esta es la guía del emprendimiento. Suscríbanse, denle me gusta a este video, compártanlo con vuestros amigos, compañeros, a quienes les puede ser de mucha utilidad un video de esta naturaleza, donde estamos en tan poco tiempo nosotros compartiéndole tanta información a ustedes. Finalmente, un proyecto de inversión va a tener dos evaluaciones. Que sea el momento preciso para explicarles un poquito lo que les habíamos dicho al inicio. Un proyecto de inversión no es ciencia, ¿no es cierto? O sea, no es algo científico que tiene todo parametrado. Son diferentes propuestas. Nosotros hemos presentado acá, como decíamos, la versión 4.2. Son 4 es y 2 de cada uno, ¿no? O sea, son 2 estudios, como hemos visto, 2 estimaciones, 2 evaluaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros estamos definiendo. Probablemente un tiempo posterior podamos mejorar este trabajo y también cambiará la versión. Dicho sea de paso, también nosotros pensamos sacar por lo menos un manual de este tema para que ustedes puedan tener mayor facilidad, acceso y entrar a profundidad en cada uno de estos temas. Entonces, hay dos tipos de evaluaciones que se hacen al final de un proyecto de inversión. Primero es la evaluación de intangibles y posteriormente la evaluación financiera, que es la que generalmente conoce la mayoría de los estudiantes, sobre todo a nivel universitario. Entonces, veamos, en la evaluación de intangibles, ¿qué nos corresponde evaluar? La organización empresarial. Nosotros, de acuerdo al tamaño, a la extensión de mercado, a la cantidad que queremos producir, debemos definir un tipo de organización empresarial para nuestra empresa. Les hago recordar, hay por ejemplo la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades anónimas cerradas, etc. En cada país, no voy a profundizar porque en cada país tiene diferentes denominaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esto generalmente ya está legislado en las leyes de sociedades. Entonces, nosotros, como les decía, entonces, la organización empresarial, no solo eso, no solo qué tipo de forma societaria va a tener la empresa, sino cómo también va a estar constituida, lo que en general o en resumen nosotros vemos en el organigrama, por ejemplo, de la empresa, ¿no es cierto?
todo eso ya tiene que estar adecuadamente definido en nuestra evaluación de intangibles. Eso nos va a permitir definir cuántos van a trabajar en la empresa, qué tipo de capital o recursos humanos necesitamos. Tenemos que ver los trámites de apertura. La mayoría de empresas simplemente es presentar una licencia, ¿no? Que te otorguen una licencia de funcionamiento, pero hay muchos casos particulares. Si yo quiero abrir una clínica, ¿no? Para atender a personas, va a haber algunos trámites adicionales específicos del sector salud. Si yo quiero abrir un hotel o una agencia de viajes, igual. El sector turismo me va a definir algunos trámites especiales que debo cumplir para que se me reconozca como prestador de servicios turísticos. Todo eso yo lo tengo que saber antes de concluir mi proyecto de inversión. Tenemos que ver también las tarifas de funcionamiento. Fácilmente esas tarifas podrían eventualmente, por ejemplo, esto pasa sobre todo a quienes brindamos servicios, ¿no? Porque generalmente la prestación de servicios está fundamentada en nuestros conocimientos, ¿no? Cada profesional ha estudiado su carrera y está capacitado a brindar consultorías respecto de su profesión. Es algo que tú ya lo tienes interiorizado como conocimiento científico. Pero eventualmente, por ejemplo, puede haber tarifas de funcionamiento que pueden ser en un inicio demasiado elevadas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para turismo puede hacer que te pidan montos muy altos por cuestión de los riesgos que pueden correr los turistas que van a estar contigo, ¿no? Entonces te pueden pedir, digamos, cierto tipo, sobre todo de seguros, de salud, de vida, digamos, para tus pasajeros, que eventualmente tal vez tú no puedas solventar al inicio, ¿no es cierto? Entonces, eso también se puede convertir en un cuello de botella para implementar tu proyecto de inversión. Por eso se hace una evaluación de intangibles al respecto. También tenemos que hacer las fuentes de financiamiento o financiación. Les había dicho al inicio que sobre todo un proyecto de inversión se desarrolla con la finalidad de poder demostrar a potenciales financistas de nuestra inversión, ya sean bancos o ya sean inversionistas directos, cuánto dinero necesitamos, ya sea como crédito o como aporte. Entonces, eso tenemos que definir. Lo fundamental acá, tú vas a definir lo que es dentro de la estructura, que lo vamos a ver en otros videos en profundidad, pero dentro de las fuentes de financiamiento hay las propias y la de terceros. La propia es tu aporte propio. Entonces, yo qué cantidad, qué porcentaje de la inversión estoy en la capacidad de aportar a la idea de negocio, en un 10%, 15%, 30%, etc. Y el resto va a haber diferentes formas de analizarlo, sobre todo si es préstamos, ahí tenemos que hacer un análisis a profundidad de lo que son las tasas de interés para ver qué tan costoso nos sale financiar. Hoy en día, no solamente las minas, sino muchas empresas ya tienen que desarrollar un estudio de impacto ambiental. Entonces, esto es fundamental también. Por más pequeña que sea tu idea de negocios, ya es necesario que hagas una evaluación de impacto ambiental correspondiente al tamaño y a la idea de negocio que tienes. Finalmente, se hace también un estudio de salida del mercado. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en una mina, no es cuestión de que la mina, por ejemplo, si quiebra o ya termina sus operaciones, simplemente cierran y se van. No. Ellos tienen que hacer un trabajo minucioso de lo que es la mitigación de su impacto ambiental. Por ejemplo, las minas durante todo su proceso productivo están concentrando relaves, ¿no es cierto? Tienen sus campos, sus lagunas de relaves. Cuando cierran, tienen que definir cuál es el proceso por el cual ellos van a mitigar eventualmente. Entonces, esos relaves tendrán que tratarse, tendrán que acondicionarse, tendrán que disponerse adecuadamente. Entonces, para una eventualidad también, cualquier tipo de empresa, pequeño o grande, tiene que hacer su estudio de salida. Vayamos a un ejemplo más cercano a nosotros. Por ejemplo, si yo hago taxi o tengo una empresa de taxis,
Si yo cierro, va a ser fácil deshacerme de mi flota de taxis, porque es un tipo de unidades móviles que tienen bastante movilidad en el mercado, valga la redundancia. En cambio, si yo tengo una empresa de buses, va a ser difícil que yo me deshaga de los buses, ¿no? Va a ser más difícil salir. Entonces, ese tipo de evaluación de intangibles también se tiene que desarrollar en un proyecto de inversión. Y sobre todo, como ustedes saben, ya los datos empíricos demuestran que como hay diferentes tasas, ¿no? Pero muchos dicen que el 80% de las pymes, por ejemplo, ¿no? Que salen al mercado no sobreviven a los 2 a 3 años, ¿cierto? Entonces, hay una cierta, aunque los emprendedores siempre somos optimistas, sí hay una alta tasa de mortandad de empresas, ¿no es cierto? Entonces ya tienes que estar preparado previamente para demostrar a tus financistas que tienes casi todo ya observado en tu proyecto de inversión. Finalmente, la parte que más le gusta a todos los, sobre todo estudiantes del área de empresariales, es la evaluación financiera. ¿Qué cosas vemos acá? ¿Cuánto es nuestra inversión? Es decir, cuánto vamos a empezar de inicio, de arranque de dinero para solventar todo lo que habíamos dicho, ¿no? Inmueble, maquinaria y equipo que necesitamos para dar inicio a nuestra empresa. Los costos de producción, cuánto me cuesta producir. En base a eso yo también voy a poder definir posteriormente mi evaluación financiera. Gastos operativos, los gastos financieros, los ingresos, en base a mi cronograma de ventas que hemos realizado en las estimaciones. Todo esto nos lleva a definir cuánto es nuestro flujo de caja, además de otros estados financieros de acuerdo al tamaño de la empresa que se está proyectando. ¿Para qué se hace todo esto? Como ya les había dicho, esta es la parte, digamos, es la cereza del pastel en todo proyecto de inversión, porque nos permite definir lo que son nuestros indicadores de rentabilidad, ¿no es cierto? Todavía no. Nuestros indicadores de rentabilidad como son el BAN, valor actual neto, es decir, en todo tu periodo de evaluación financiera, en base a una determinada tasa de interés, que es generalmente una de mercado a la cual nos enfrentamos, ¿cuál es tu ganancia actual antes de empezar el proyecto de inversión? Otro es la TIR, la tasa interna de retorno, ¿no es cierto? Que nos define, en otras palabras, cuál va a ser la rentabilidad anual o por periodo de evaluación que puede obtener nuestra empresa para poder comparar con el resto de opciones que nosotros tenemos en el mercado, ¿no es cierto? Hay también los otros indicadores financieros, que son muchísimos, pero los más importantes, por ejemplo, es beneficio-costo, ¿no es cierto? Que nos permite definir cuánto es lo que vamos a ganar en términos globales, ¿no? Respecto de nuestra inversión o de los costos que nosotros estamos asumiendo. No se olviden, suscríbanse al canal, compartan este video con amigos a cuales les va a servir, porque en base a este video, que es de inicio, y en base a vuestras propuestas que ustedes las pueden poner acá en los comentarios, nosotros vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas que más les interese, obviamente. Gracias. Hasta el próximo video. No olviden suscribirse a la guía del emprendimiento, siempre sacando videos que les van a servir y motivar a iniciar este proceso de inversión en el mercado, ¿no? Que es la única forma de salir, digamos, o evitar el otro callejón, que es de buscar empleo y estar regido por otro tipo de normas que no nos gusta mucho a algunos, que somos más independientes, ¿no? Gracias.